5, 4, 3, 2. Ya regresamos con su programa Sucesos y nos quedamos en que los jóvenes también ya están resintiendo el duelo. Pero en el programa pasado, ahorita después de que me des más o menos una idea de esto, cómo estamos tratando a los jóvenes, las recomendaciones que podríamos darles. Ese es un tema muy esencial que lo dejamos pendiente la vez pasada, como dice usted, porque es muy, muy amplio, pero si tuviéramos la conciencia, los adultos, de cómo manejarlo en el niño, en el adolescente o en el joven, qué hacer en el momento del duelo, estuviéramos evitando muchos intentos suicidas, mucha homosexualidad, mucha drogadicción. Porque ¿qué pasa? Fallece uno de los padres y entonces al niño no se le lleva al funeral, no se le explica, al adolescente no se le permite expresar abiertamente las emociones reprimidas que él está teniendo en ese momento. Y entonces él busca de cierta manera desahogar y busca de cierta manera el sentirse mejor, y es cuando emprende estos caminos. Alguien que me apapache, otro hombre, otra mujer, ¿sí? Un cigarro por aquí, un pase por acá, una droga o alguna salida fácil como el intento a suicidarse. Entonces, ¿qué hacer en este caso? En el caso de los niños es muy importante llevarlos al funeral, que presencien toda la escena, explicarles si ellos preguntan, si ellos quieren ver al padre o a la madre o al familiar que está en la caja de muerto, en el ataúd, hay que presentarlo, hay que dejarlo que lo vea. Si él quiere escribir una carta, que se vaya con él, que se vaya. Si quiere dejarle algo, algún objeto, algún juguete, hay que permitírselo, ¿sí? Si en ese momento el niño quiere llorar, quiere estar ahí sentado, abrazado a alguien, hay que permitírselo. ¿Por qué? Porque a veces en las funerarias vamos a los niños y nos espantamos, ¿por qué está el niño aquí? Y luego el niño ve que todo el mundo llora y él dice, bueno, yo también tengo derecho, y él llora, y es no, llévense al niño para que no llore. ¿Por qué no? Hay que permitirle al niño este proceso de duelo, hay que permitirle al niño que pase por todo este proceso. Es más difícil y son duelos no resueltos que se llevan a la adolescencia y a la adultez cuando no se pasa por todo este proceso de cierre, de vivencias y de experiencia con la otra persona. Pero nuestra mente adulta, nuestras creencias, ¿sí?, nos dan para esa parte, es decir, hay que protegerlo. Y no sabemos que a la larga es contraproducente, es más el daño. Hay que decirle al niño en la medida que él lo vaya requiriendo. Si el niño quiere saber qué pasó, a la edad del niño y con palabras que él entienda, hay que explicarle lo que pasó. Si es un niño más grande, entre 9, 10, 11, 12 años, y ella quiere saber todo lo que es el rito del funeral, cómo murió el papá, cómo murió la mamá, hay que darle más detalles. Entre más edad, se dan más los detalles. Con los niños pequeños los niños pequeños van a encontrarse en la cuestión de aislarse o de mantenerse cerrados o aislados. Pareciera como que no les importa. Si el niño empieza a mostrar interés por la situación, hay que permitírselo. El niño mismo va marcando eso. Al niño hay que dejarle que lo exprese por medio de dibujos, el cómo te sientes, quieres dibujar a tu papá, quieres dibujar a la familia, por medio de cuentos, contarle un cuento de que alguien fallece, contarle un cuento de que alguien se va. Eso al niño lo ayuda a cerrar. Es la parte donde él va percibiendo para su interno que todo va a estar bien al final. Los padres muy comúnmente, y llegan mucho con esa problemática del CAPSI, es falleció mi esposa, falleció mi esposo y no quiero que mi hijo me vaya a llorar o no quiero que mis hijos me vayan a llorar. Eso es un error en el que caemos los adultos. Hay que permitirle al niño ese momento de fragilidad del padre o de la madre. Y entonces hay que invitarlo a que lo acompañe, ¿sí? Al final hay que decirle, pero voy a estar bien. Hay que evitar frases como se fue de viaje, o va a volver, o es en el cielo, o ahora es un ángel. No, él murió, él ya no va a estar presente. ¿Por qué? Porque luego los niños se hacen una idea falsa de las cosas. Ellos siempre están en espera de que vuelva, siempre están en espera de que va a venir algún día. Y no, es más difícil así, el dolor no se va a presentar, ellos van a estar siempre teniendo esa carencia, entonces la van a querer llenar con otras cosas. En el adolescente lo que está pasando mucho es que hay rebeldía y autorreproches. Si yo no me hubiera portado así, si yo no le hubiera hecho esto, si yo no me hubiera salido de la casa, si yo no me hubiera ido a parrandear con
parte, porque después ese sentimiento de culpa que se genera en el adolescente lo lleva a conductas negativas, ¿sí? Como a buscar qué cosas o qué amistades le hacen sentir bien. Lejos de esto, lo que tenemos que hacer es invitar al adolescente a hablar, lo tenemos que invitar a que exprese lo que siente, le tenemos que permitir que se siente ira, que saque el coraje, que se siente ganas de golpear algo, de llorar, que lo haga, y al final invitar al adolescente a tener una reunión en familia en cómo nos sentimos y en todo lo que pasó de la situación. Es importantísimo al adolescente platicarle cómo sucedieron las cosas y al final hacerle un encuadre en cuestión de lo positivo que tiene esto. O sea, te estoy platicando para que tú te des cuenta que fue un accidente. Porque luego aquí es donde, si no cuidamos la parte donde estamos todos unidos y lo que queremos hacer, que sea estar en familia, el adolescente empieza a tener resentimientos. Y es ahí donde mataron a mi papá, bueno, entonces yo me creo un sentimiento de venganza y entonces yo también quiero andar haciendo justicia de mi propia mano. Eso pasa porque es tanto el resentimiento. O odiar a las autoridades en caso que fuera papá un malandrín. Sí, o odiar a cualquiera. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos permitiendo al adolescente expresarse de lo que siente y de lo que debe de ser. Es muy importante que si la mamá se encuentra en un momento muy vulnerable o muy frágil por la situación, un tío, un hermano o un padrino se acerque con el adolescente y le dé este tiempo de expresar, este tiempo de manifestar lo que pasa y después le dé la contraparte. Todo va a estar bien, las cosas tenían que pasar así, las situaciones, al adolescente hay que manejarle mucho el que así las cosas estaban marcadas, porque el adolescente es mucho hacerse preguntas y juzgarse a sí mismo, y no, esto a la larga lo va a afectar muchísimo más. Ahora hay que cuidar mucho las conductas que empieza a adquirir el adolescente, porque ¿qué pasa? Es un cambio muy brusco que muera o el papá o la mamá dentro de un sistema familiar, entonces hay que cuidar esta forma de manejar los cambios en el ambiente. Fallece una persona y entonces cambia todo el sistema. Si tú hacías esto, ahora vas a hacer esto y esto, vas a tener otros roles, vas a tener otras obligaciones, ahora te vas a ir a la escuela de esta manera, ahora vamos a estar viviendo en esta casa. Los menos cambios bruscos que se puedan dar en la vida del adolescente. La situación cambió, claro, hay una persona que ya no está y no va a cumplir con su rol, desde luego, por supuesto que se entiende, pero lo menos de cambios que pueda tener en cuestión de vida, de cotidianidad, de rutina, el adolescente, porque es ahí donde vienen los porqués y las molestias o los enojos a toda la situación. Es como la muerte de alguien generó muchísimos cambios. Entonces, ahí la parte que nosotros vemos que podría hacerse un poquito más complicada, la situación económica de las familias. ¿Por qué la situación económica de las familias? Porque desgraciadamente eso que tú me estás diciendo lo puedo entender yo, que tenemos que tener el tiempo para hablar con los niños, con los jóvenes, hacer toda esta recomendación que tú nos estás dando, pero si la señora o la persona que se encarga no es ni siquiera una persona educada, ni siquiera tiene valores, que están viviendo en una situación también pues, de duelo en el sentido no solamente de la pérdida, sino que no tienen los recursos, a lo mejor esta persona se metió en eso para llevar dinero a la casa o no sabemos. En ese caso, que es una gran mayoría, ¿qué recomendarías tú? ¿Que se acerquen con ustedes? ¿Que vayan ahí con ustedes? Primero ¿Que que pidan nada, auxilio ahí con ustedes? sí, claro. Primero que nada es darse cuenta que ante todos son una familia y que ante todos tienen unos a otros. Y que una muerte, lejos de desunir, debe de unir, ¿sí? Y desde luego, por supuesto, que hay que buscar ayuda. Por medio del psicólogo y de la terapia, ellos buscarán cómo acomodar esos roles y quién va a salir a trabajar y quién se va a quedar en el hogar, qué experto le va a decir al adolescente, expresa y siéntete bien. Entonces, lo más recomendable en esos casos es buscar ayuda psicológica. Para eso el CAPSI cuenta con estudio socioeconómico que por medio de las posibilidades de ingreso de cada persona fija una cuota y es la cuota que ellos tienen cada vez que vayan a terapia. Entonces, si yo soy una persona de altos recursos, pues voy a pagar una cuota alta, pero si soy una persona de muy bajos recursos, voy a pagar una cuota dependiendo de mi posibilidad económica. Ahora, ¿cuántas gentes sí van? ¿Cuántas gentes sí acuden? ¿Estás viendo algún incremento que la gente va entendiendo que es necesario tomar terapia? Totalmente, desde luego. Estamos a la alza en el entendimiento de que
esa va a ser mejor calidad de vida si tú entras a las terapias. Sí, cada vez Chihuahua está con más apertura en la cuestión de necesito un psicólogo, necesito sacar esta ansiedad, necesito Porque antes manejar este pensabas que estrés. estás loco. Sí. Y si vas con un psicólogo pensabas que estás loco. Sí, desde ¿no? luego. Y definitivamente no creo que sea la parte que debemos de promover, sino que es una forma de entender qué es lo que te está pasando, te puede ayudar, puede cambiarte la vida. Ahora, en el caso de lo que estábamos viendo de la homosexualidad, ¿tú crees que hay reversa? ¿Que hay manera de revertirlo, esa tendencia a buscar a alguien del mismo sexo para compensar el duelo o para sentirse protegido? Sí, desde luego no es algo que pase y se ha marcado. Digo, uno de los puntos es que se da también la homosexualidad por moda. Entonces las personas que tienen muy clara esa identidad de que soy homosexual buscan adolescentes o jóvenes que se encuentren en una situación vulnerable, y no tanto que los busquen, sino que ellos los jóvenes o los adolescentes están en una situación vulnerable, y es ahí donde los enganchan, los envuelven, les hacen creer esta parte, o bien cubren esas necesidades afectivas, esas necesidades sociales muchas veces, y entonces el adolescente o el joven se cree la parte de sí es cierto, van a la terapia y se dan cuenta de que no. Entonces, ¿qué pasa? Retomar el camino de... ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y ahí retomamos ahí en ese pedazo, ya nomás para que en la última parte de la entrevista, ver la manera de cómo podemos ayudar a estos jóvenes que a lo mejor están en esa calidad de vulnerables a que pudieran tener alguna stop a no tomar una decisión indebida? Vamos a un pequeño corte y regresamos.